diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Aquí hay unas frases muy importantes. La primera que quiero hablarles es cuando dice: el tiempo se ha cumplido. El tiempo. ¿Sabes? Cuando Jesús dice esas palabras, básicamente es lo que los judíos habían estado esperando por tantos años. Se habían aparecido falsos mesías, pero ahora Jesús les dice: el tiempo se ha cumplido. De repente ahora Jesús les habla que el tiempo ha llegado, que lo que Dios había prometido estaba a punto de cumplirse, que lo que los profetas les habían anunciado cientos de años atrás, ahora estaba a punto de realizarse enfrente de ellos. En otras palabras, el reloj de Dios empezó a sonar una vez más. El tiempo aquí, la palabra tiempo en este versículo no se refiere a cronos, un tiempo, un espacio en el tiempo. La palabra aquí tiempo es kairos, que significa un tiempo oportuno o a propósito. En otras palabras, Dios siempre llega en el tiempo oportuno. ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Dios siempre llega en el tiempo oportuno. Dios llegó en el tiempo oportuno en mi vida. Dios llega en el tiempo oportuno. A lo mejor Dios llegó a tu vida cuando estabas a punto de rendirte, cuando estabas a punto de tirar la toalla en tu matrimonio, y Dios llegó y te ayudó. A lo mejor llegó Dios en el tiempo oportuno cuando el cáncer estaba a punto de matarte y Jesús te sanó, porque Dios siempre llega en el tiempo oportuno. A lo mejor llegó cuando estabas deprimido, triste y no querías salir ni a la calle, pero Dios llegó y te llenó de gozo y alegría, y hoy el gozo del Señor tu fortaleza es, porque cuántos están agradecidos que Dios llega siempre en el momento oportuno. Amén. A lo mejor las deudas, la pobreza nos tenía encarcelados en la desesperanza, pero Dios llegó en el momento oportuno. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Él nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento oportuno. Alguien escribió esto y dijo: hay un tiempo en la vida de los hombres cuando la corriente del Espíritu Santo nos arrastra hasta la bendición de Dios con lazos de amor. Hay un tiempo cuando nuestra vida era miserias y tragedias, pero hoy dejemos que la corriente del Espíritu de Dios nos lleve hacia su presencia, si no nos perderemos su bendición. Queridos hermanos, hoy es el tiempo de meternos en la corriente del Espíritu Santo. Hoy es el tiempo de meternos en la corriente de la palabra de Dios, en la corriente de las bendiciones de Dios. No es el tiempo de ver las circunstancias con los ojos naturales, sino a través de lo que dice la palabra de Dios. Si no, nos perderemos algo que Dios tiene para nosotros. Lo que estaba sucediendo en este momento es que el pueblo de Israel había llegado a su hora crucial. Cuando Él dice el tiempo se ha cumplido, el pueblo de Israel estaba en un momento crucial. En otras palabras, había llegado el día de su cita divina con el Creador, o el día de su visitación, y la mayoría del pueblo se la perdió. Se perdió lo que Dios tenía. Una generación después, los israelitas les tocó ver cómo Jerusalén era destruida, mientras los gentiles, los que no tenían pacto con Dios, gozaban de las bendiciones de Dios. No sé si me están escuchando. Que no sea así con nosotros, que no nos perdamos de lo que Dios tiene para nosotros. Después les dijo: arrepiéntanse. Digan conmigo: arrepiéntete. Dile al de al lado: tú primero. No, no es cierto. Solamente así nos arrepentimos, ¿no? Si el otro se arrepiente, sí me arrepiento. Cuando Jesús dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio, ¿sabes? En el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces que escuchas esa frase de arrepiéntanse, o esa palabra arrepiéntanse, era en el Antiguo Testamento, era como una amenaza del juicio.
En otras palabras, escuchamos eso en el Antiguo Testamento cuando dice: arrepiéntanse antes de que se mueran, sus hijos sean comidos por las bestias, se coman entre ustedes. Si han leído la Biblia, eso dice ahí. Y cada vez que se decía esto, la mayoría de las veces era antes del juicio. Pero ahora está pasando algo diferente. Jesús les dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias, son buenas nuevas. O sea que Jesús aparece en la escena y ahora dice: arrepiéntanse porque está a punto de suceder algo bueno. No juicio, sino algo bueno. Les dice: arrepiéntanse, volteen su corazón a Dios y sean de aquellas personas que disfrutarán lo bueno que está a punto de suceder. Arrepiéntanse, regresen a Dios, porque Dios está a punto de hacer algo maravilloso, algo extraordinario, y yo no quiero que se lo pierdan. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y eso es lo que deberíamos decir el día de hoy, los cristianos. Amén. No hablaba de un reino terrenal, sino de algo espiritual. Lo que básicamente Jesús está diciendo a los israelitas: viene una dispensación nueva, viene un tiempo nuevo, viene una temporada diferente, viene una época nueva, viene una época donde el hombre será aceptado por Dios, no por sus méritos, sino por los méritos del sacrificio de Cristo Jesús. Las buenas noticias el día de hoy es que seguimos en esa época. ¿Alguna vez has escuchado las frases de la época de vacas gordas? O la época del cine de oro de México, que quiere decir que hoy no estamos en esa época porque las películas ya no son buenas. Eso es lo que significa. Pero lo que Jesús le está diciendo: arrepiéntanse, porque viene algo nuevo, porque viene una época de bendición, porque viene una época donde todos ustedes van a ser aceptados por mi Padre, no porque ustedes son buenos, sino porque yo voy a ir a la cruz a morir por ustedes. Me imagino que el gozo de estas personas empezó a crecer en sus corazones. Algo estaba a punto de suceder. No eran tinieblas, no era perdición, no era desesperanza, sino todo lo contrario. Venían buenas noticias, venía esperanza, venía salvación y venía vida abundante. Amén. Ahora, Jesús les anticipó que se prepararan a todos ellos que lo estaban escuchando, que no se durmieran espiritualmente hablando. ¿Alguna vez tú te has descuidado o te has quedado dormido y te has perdido de algo? Yo he escuchado personas que se durmieron y ya no llegaron a tiempo a su vuelo. Y la verdad es que American Airlines pues no es Jesucristo que tiene misericordia, ¿verdad? Ellos te dicen: lo sentimos mucho. Yo me acuerdo cuando era niño, no era cristiano, mi papá no era cristiano, pero mi papá quería ver un grupo musical que se llamaban Los Cadetes de Linares. No sé si los conocen. No era yo cristiano, no me critiquen. Y me acuerdo que no llegaban al pueblo, porque además está hasta la sierra, ¿no? ¿Quién llega hasta allá, no? Y no llegaban, mi papá ya estaba desesperado, ya era la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, ya sabes de esas de que te dicen: llega a las 10 de la noche y ya pasaron 4 horas y no llega. Y mi papá me dijo: me voy a ir a dormir y cuando lleguen me vas a despertar. ¿Y qué crees? Llegaron como a las 4 de la mañana, pero yo no lo fui a despertar, me quedé a escuchar el grupo yo, y lo desperté como a las 6 de la mañana. Le dije: papá, sí llegaron. Ahí están. Le digo: no, ya se fueron. Pero ¿por qué no me veniste a despertar? Casi me agarra a golpes, ¿no? ¿Alguna vez te has perdido algo por quedarte dormido, por descuidarte? Hay veces que nos descuidamos y nos perdemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Queridos hermanos, hay ciertas cosas, escúchenme bien, que tú no las encontrarás por casualidad. Tienes que buscarlas a propósito. Repito, hay ciertas cosas, incluyendo bendiciones espirituales, que no las encontrarás por casualidad. Tienes que buscarlas a propósito. Busca y hallarás. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién lo tiene que buscar?
yo lo tengo que buscar. Versículo 16. ¿Están ahí en Marcos 1? Dice aquí: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Jesús no les dijo: síganme y los haré mejor persona, síganme y los haré mejor esposos, síganme y los haré más santos, más espirituales, mejores hombres de negocios. No. Jesús les dice: síganme, yo los haré algo que todavía no son, y eso es pescadores de hombres. Cuando Jesús los llama no tanto por lo que ellos eran, sino por lo que Él podía ayudarles para que llegaran a ser. Amén. Jesús no te llamó tanto por lo que tú eras, y a lo mejor sí eras guapo, pero no te llamó solamente porque eras guapo, sino porque Jesús te quiere ayudar a ser alguien que todavía no eres o todavía no eras. Y Él de inmediato les dice qué es lo que les va a ayudar a hacer. Versículo 18 dice: dejando luego sus redes, le siguieron. ¿No les parece a ustedes sorprendente la respuesta de ellos? Porque apenas lo conocen por unos minutos, les invita a que lo sigan, y de repente ellos dicen que le siguieron. O sea, es como que ni lo pensaron. En algunas traducciones habla que aquí hay un estilo nervioso de ellos. ¿Alguna vez has hecho algo aún cuando tú dices: no entiendo nada, pero pues lo voy a seguir, ¿no? O alguien te ha dicho: sígueme, no preguntes nada, tú sígueme, ¿no? Yo me acuerdo un día que me regalaron una camioneta y llegaron con una notita a mi oficina y me dijeron: ahí decía: te buscan allá afuera, sal ahora mismo. Y aquí en México no es como que sales corriendo, ¿no? Entonces, pues, no sé quién me estará esperando allá afuera. Y después decía abajo: no te preocupes por tu esposa y tus hijos, alguien más ya se encargó de ellos. Y dije: Padre Santo. Y salí. La verdad es que iba nervioso, con una incertidumbre que no sabía, pero obedecí esa notita. Salí a la calle, me estaban esperando unas personas, me dijeron: sube hacia el coche, pastor. Lo bueno que me dijeron pastor, entonces dije: sí, me conocen. Me llevaron a dar vueltas por la ciudad. Terminé en una casa con un plato de mole poblano enfrente de mí y unas llaves de un carro, una camioneta que me estaban regalando. ¿Alguna vez te ha invitado a alguien y estabas nervioso y lo seguiste? Esto es lo que está pasando con estos discípulos. Ellos están nerviosos, confundidos, no saben qué está pasando, pero se aventuraron. Es una aventura seguir a Dios. Es una aventura creerle a Jesucristo. Versículo 19 dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Parece irrealista esta historia, ¿no? Porque los papás seguramente tenían planes para sus hijos. A lo mejor el plan era de que mis hijos se van a quedar con el negocio de la pesca. Pero ahora se aparece un hombre, Jesucristo, y los invita a que lo sigan, y ellos se van, lo siguen. Para los primeros capítulos, de hecho, Simón, Andrés, Juan y Jacobo ya eran precisamente eso que Jesús les había dicho, que los convertiría pescadores de hombres. Amén. En otras palabras, Jesús cumplió lo que les dijo. Solo se es discípulo por invitación. Repito, solo se es discípulo por invitación, no por obligación. Jesús solamente te invita y tú decides seguirle. Ellos dejaron a su papá, dejaron su negocio. Se trató de una elección costosa, sí, pero Jesús mismo dijo: así pues, que cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso dijo Jesús. Estos hombres tomaron el mensaje de Jesús y salieron a pescar hombres. La pregunta para ustedes hoy es: ¿qué estás haciendo tú con el mensaje
de Jesucristo. Vuelvo a preguntar, ¿qué estás haciendo tú con el mensaje de Jesucristo? Estos hombres tomaron este mensaje y se convirtieron en pescadores de hombres. Empezaron a pescar a aquellos que estaban a su alrededor, aquellos que estaban en su esfera de influencia. Dios usó sus personalidades, Dios usó lo que ellos eran para entregar este mensaje. Dios los usó para dar este mensaje a su generación, aquella generación que necesitaba a Jesucristo. Estos hombres entendieron que no era suficiente conseguir a Jesús, que ahora era necesario también salir a pescar. Repito, no es suficiente creer en el mensaje de Jesús, es necesario salir a pescar. Digan conmigo, vámonos de pesca. Digan, Señor Jesús, conviérteme en un pescador de hombres. ¿Sí lo quieren hacer? ¿Sabes? Esta historia es maravillosa. ¿Por qué? Porque ellos salieron y se convirtieron en pescadores de hombres siguiendo a Jesús. Y cientos de años después, tú y yo estamos gozando aquí el día de hoy la presencia de Dios, porque estos hombres obedecieron el llamado de Jesús. Cientos de años después, estamos siguiendo y adorando a un judío carpintero, no solamente porque era Jesús, sino porque hubo hombres valientes que se atrevieron a creer y salieron a pescar. Amén. Jesús dejó aquí a sus discípulos para que salieran a pescar. Queridos hermanos, tú y yo necesitamos salir a pescar. Ahora, es muy fácil, o podemos tú ir a pescar y lanzar tu anzuelo. Una cuerda por sí sola puede hacer algo y tú la lanzas y te tardas mucho para pescar un charalito, ¿no? Uno solo puede hacer algo y está bien hacerlo. Pero lo que Dios está buscando es que tú y yo nos unamos, nos tomemos de las manos, hombro a hombro, estemos unidos como el cuerpo de Cristo, creemos una red y ahora una red es capaz de pescar más. Y cuando tú lanzas la red, alcanzas más que simplemente lanzando una sola cuerda. ¿Por qué estamos aquí hoy en esta iglesia? Estamos aquí para que trabajemos juntos y alcancemos a más personas. Yo puedo alcanzar a algunos, tú puedes alcanzar a algunos y juntos vamos a alcanzar a más. Dios espera que sus hijos nos unamos y estemos pescando y seamos una red en esta ciudad, en este país que estamos pescando. Amén. Ellos, estos 4 que vemos aquí que llamó Jesús, no fueron los únicos que llamó Jesús para pescar. Hubo un empleado de Hacienda que también se convirtió en pescador. ¿Sí han leído la Biblia? Sí. Por si pensabas que Videgaray no podía ser alguien convertido en pescador de hombres. Amén, ¿sí están conmigo? Hubo una prostituta que se convirtió en pescadora. Hubo una mujer que se había casado 5 veces y se convirtió en pescadora de hombres, pero ahora los pescaba para Jesús. Hubo un endemoniado que Jesús lo liberó y regresó a su pueblo y ahora se convirtió en pescador de hombres. Mi pregunta es: ¿de qué Jesús te ha liberado para que hoy no te puedas convertir en un pescador de hombres? Por todo el Nuevo Testamento vemos que hay una relación directa entre seguir a Jesús y ser un pescador de hombres. Jesús no te llamó solamente, querido hermano, para ser un mejor esposo, para ser una mejor esposa, para ser un mejor servidor, para ser un mejor cantante o un mejor guitarrista. Jesús te llamó para ser pescador de hombres. Jesús nos llamó para causar un impacto en la vida de otras personas.
Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, seguramente alguien causó un impacto en nuestras vidas, especialmente aquellos que no nacimos en una casa cristiana. Alguien nos predicó, alguien causó un impacto en nuestras vidas, recibimos al Señor y hoy estamos aquí celebrando el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahora, yo sé que nadie aquí se convirtió, a menos que tú seas de plano único, pero yo creo que nadie aquí se convirtió al Señor y al cristianismo diciendo: me voy a convertir solamente porque Jesús quiere que yo sea pescador de hombres. Es más, ni le entendimos a la letra chiquita y nos aventamos. Para algunos de ustedes hoy se están enterando que eso es lo que Jesús quiere que tú hagas, antes de ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor papá. Te convertiré en pescador de hombres. Todos nos convertimos por razones un tanto egoístas. Seguramente algunos dijeron: yo lo que quiero es que Dios me sane, y me convertí. Yo lo que quiero es que Dios quite esta tristeza, y me convertí. Yo lo que quiero es que Dios restaure mi matrimonio, y me convertí. Yo lo que quiero es que Dios me dé una novia o un novio, y se convirtieron. Yo lo que quiero es que Dios me quite este novio, y se convirtieron, ¿no? Dios lo que quiero es que se lleve a este novio, ¿no? Y se convirtieron. Cosas así, ¿no? Otros nos convertimos porque un día nos dijeron: oye, si hay un infierno, ¿ok? Y es muy caliente, y el gusano ahí no muere, y la llama ahí nunca se acaba, y tu boca va a estar reseca, y vas a pedir agua y no va a haber, pero también hay un cielo. Y dijiste: mira, ni me expliques lo del cielo, yo no quiero ir a ese infierno, me convierto al cristianismo. No hubo más que nos explicara, ¿verdad? Pero todos en algún momento nos encontrábamos en un tiempo crucial en nuestras vidas, donde necesitábamos a Dios. Alguien nos vio, lanzó el anzuelo, la red, todos fuimos un día pescados. Y ahora necesitamos ser pescadores. La verdad es que ser cristiano es maravilloso. La verdad es que ser hijos de Dios es maravilloso. Pasamos de una vida en tinieblas, en tristeza, desesperanza, y pasamos a mejor vida. Yo no estoy esperando morirme para pasar a mejor vida. Estoy ya en mejor vida. Y lo que me espera del otro lado, después de la muerte, todavía se pone mejor. Ahora, alguien nos habló. Estábamos en un tiempo de necesidad, nos hablaron y nos convertimos. Yo quiero invitar aquí a Ariadna que nos dé un testimonio. Todos en algún momento estábamos en un tiempo crucial, donde Dios vino en el momento oportuno. ¿Cuántos están contentos? Que Dios siempre llega en el momento oportuno. Ariadna, quiero que nos cuentes ese momento cuando Dios te alcanza. Que nos cuentes ese momento donde Dios cambia tu vida para bien. Muy buenas tardes. Bueno, pues cuando Cristo llega a mi vida, yo me encontraba en un tiempo de depresión absoluta. Tenía ganas de suicidarme y aparte había luchado contra una enfermedad que yo misma me provoqué. La bulimia. Los que no sepan, la bulimia es todo lo que comes, lo vomitas, o simplemente no comía, que es la anorexia. Desde 1997, debido a un rompimiento, una situación sentimental, un novio que me rompió el corazón, empecé a vomitar, y eso duró 10 años, de 1997 hasta 2007. Y obviamente estaba obsesionada con cumplir con los estándares de belleza que el mundo te enseña, con esa delgadez excesiva, y llegué a pesar 48 kilos. Estaba demasiado delgada para mi tipo de complexión, y aparte entré en un ciclo de relaciones tormentosas. Fui de mal en peor hasta que el penúltimo novio que tuve me golpeaba muy fuerte y me humillaba siempre, diciéndome que si yo engordaba, él me dejaba. Aparte,
muchas infidelidades, y un día me trató de asfixiar, me golpeó el estómago y me dijo que yo me iba a quedar sola para siempre. Y bueno, después siguió la última relación y él terminó completamente con mi corazón. Me prometió que se iba a casar conmigo y obviamente fue una mentira. Eso fue en diciembre de 2007. Y aparte se junta con el desalojo. Yo tenía mi departamento y mi mamá tenía el suyo. Vivíamos aquí en la calle de Bélgica, aquí en la colonia Portales, y aparte teníamos otro departamento que rentábamos, y nos desalojaron el 11 de diciembre a las 4 de la mañana. Nos quitaron todo, llegaron granaderos y rodearon todo el edificio, y aparte contrataron gente civil y empezaron a arrancar las puertas, las ventanas y a aventar todos los muebles por donde pudieran. Y afortunadamente yo vivía en el último piso, entonces no alcanzaron a llegar porque nos dieron una prórroga para una semana más para poder empacar lo que pudiéramos y salir de ahí. Obviamente no duró una semana, sino pasaron como 3 días y otra vez a las 5 de la mañana llegaron, y ese fue el día que perdimos absolutamente todo. Y nos quedamos en la calle, mi mamá y yo prácticamente. Aparte de que en esa misma semana yo me entero que esta persona con la que vivía me estaba engañando con otra persona, y esta persona también me indujo a drogarme, a tomar tachas, que es algo muy adictivo. Fumaba muchísimo, tomaba muchísimo, me la vivía de antro en antro, entonces obviamente mi vida estaba en declive. Y aparte pues la bulimia, yo ya estaba vomitando sangre y se me estaba cayendo el cabello, ya no me importaba, yo lo único que quería era terminar con mi vida, y más después de esta situación del desalojo y de mi depresión. Terminé en el psicólogo, y me acuerdo que cuando llegué a la psicóloga me diagnosticó con depresión máxima al borde del suicidio, y que me iban a empezar a tratar con chochitos y aparte con terapias. Pero llegó Cristo en el momento perfecto. Llegó a llegó a rescatarme como un poderoso gigante, como lo que es. Yo siempre había soñado con que llegara un príncipe, ya sabes, Cenicienta y la Bella Durmiente y esas cosas. Y llegó Cristo, y llegó en su caballo blanco, y me rescató, y él le rompió la cabeza al dragón. Y llegó una amiga, me invitó a una prédica de jóvenes en un 14 de febrero en otra iglesia, y hablaron de Sansón y de Dalila, y pues me sentí más pecadora porque pues sentía que era Dalila, ¿no? Entonces pues todos alzaban las manos y yo decía, ay, súper santos, pues yo nada que ver aquí, y salí corriendo de ahí. Mónica Jara, y después saliendo de ahí me encontré con el que voy a estar agradecida siempre, que es Christopher Olvera, que es de otra iglesia, y sé que él empezó a interceder por mí. Él iba conmigo a la universidad, solo que él se convirtió antes y él sabía el tipo de vida que yo estaba llevando. Empezó a interceder por mí, obviamente mi mamá intercedió por mí, mi mamá nunca dejó de orar, y recuerdo que me invitaron a un encuentro y Cristo ahí me hizo libre, me sanó. Llevo 8 años sin vomitar, sin querer volver a ser anoréxica, y me acuerdo que el primer regalo de Dios, después de recibirlo, después de ser llena del Espíritu Santo, me acuerdo que le dije, te entrego todo de mí. Yo soy licenciada en diseño gráfico, y le dije, toma mi carrera, toma todo. Yo, si quieres que sea misionera, predicadora, limpia el baño de la iglesia, lo que sea, no quiero saber nada de mí. Fue una conversión muy radical, le dejé de hablar a todas las personas con las que me juntaba en el mundo.
porque era necesario romper con todas esas relaciones, amistades y obviamente esas parejas, y empecé a orar por ellos. Y sabes, la persona que me golpeaba recibió a Cristo después de 2 años de que yo recibí a Cristo. La persona que me engañó también recibió a Cristo, y cada uno de mis amigos se fue convirtiendo poco a poco, y ellos empezaron a venir a la iglesia y fueron dejando el mundo. Y también Dios al año, el 4 de septiembre, que fue mi cumpleaños en el 2008, el mismo año que yo me convertí en abril. En septiembre del 2008 nos entregaron las llaves de nuestra nueva casa a mi mamá y a mí, que era muy complicado comprobar que teníamos dinero porque nos habíamos quedado en la calle, pero ese fue mi regalo. Aparte que también me vendieron un coche en lo más mínimo, fue un regalo de Dios. Y bueno, ha sido, como dijo Pastor Enrique, una aventura. Desde que decidí seguir a Cristo, me corrieron del trabajo como diseñadora y empecé a buscar, porque era cristiana, porque se empezaron a convertir los impresores y los trabajadores. Entonces, desde ahí empezó una aventura con él. No encontraba trabajo, fui a Australia, regresé, vine sin trabajo, empecé a estudiar el Instituto Bíblico Rema México, y ahora pues ya soy graduada, soy ministra de la palabra, pero pastora. Los pastores Rhonda, Tim, Enrique y Jesse han sido mis padres espirituales y me contrataron, y soy la diseñadora de la iglesia y del Instituto Bíblico. Bueno, gracias. Aleluya, un fuerte aplauso. Y eso es lo que hace Jesús. Nos toma de lo vil, de lo menospreciado, de lo más bajo, y nos puede llevar a hacer grandes cosas en su reino. Dios tiene la tendencia de tomar lo ordinario y convertirlo en extraordinario. Ese es nuestro Dios. Yo les animo, queridos hermanos, toma tu historia, toma lo que tú viviste antes de Cristo y compártelo con alguien. Sé esa persona que ahora va a causar un impacto en la vida de otra persona. Y yo quiero dejarles una tarea, ¿ok? Quiero dejarles una tarea. Yo quiero que escriban una carta de agradecimiento a la persona que les compartió por primera vez. Quiero que escribas, y no estoy diciendo que se la mandes, pero yo quiero que te sientes en esta semana, tomes un tiempo y escribas esa carta. Yo podría escribir, de hecho yo regresé a Nueva York hace como 3 años y fui donde yo trabajaba a darle las gracias a la persona que me empezó a compartir. Se llama Arlen, él es de Nicaragua, y estaba pensando en escribir la carta y decirle: Arlen, te doy gracias porque un día llegabas en la mañana y ponías las prédicas de Gigi Ávila, y escuchar ese grito, alábale si puedes, me incomodaba, me hacía enojar, y lo escuchabas todo el día. Y ponías las alabanzas de Marco Barrientos y me enojaba más. Pero esas palabras empezaron a suavizar mi corazón y a entender que tenía que voltear mi corazón y buscar a Jesús y buscar a Dios. Llegué, lo miré a los ojos, le dije: Arlen, gracias por haberme predicado el evangelio por primera vez. Escribe una carta a esa persona que te compartió, que tú te puedas acordar. La puedes enviar por correo al correo de infocenter remamexico.org si la quieres compartir con nosotros. Me encantaría leer sus cartas. Infocenter, si es el correo, infocenter@remamexico.org. Regresemos a la historia, vamos a terminar. El llamado a estos 4 hombres parece un llamado a lo mejor irresponsable, porque tenemos ahí a Jesús llamando a estos hombres sin importar lo que sus papás habían planeado para ellos. Seguramente los papás habían invertido en esos chavos,
A lo mejor los papás ya habían terminado de pagar toda la universidad para ellos. Digo, es un ejemplo. Tenían sus planes y Jesús llega y les dice: síganme. Apenas lo conocen por 5 minutos, por decirlo así, y ahora les invita a seguirlo. Pero hay algo más. Lucas cuenta la historia y añade un poco más de detalles. Cuando Lucas cuenta cómo Jesús llama a estos hombres, es inmediatamente después de que sucedió la pesca milagrosa. Inmediatamente después que Jesús casi hunde las barcas de tantos peces. En otras palabras, Lucas nos da a entender que Jesús tenía un poder especial, que no era cualquier hombre. Jesús no es cualquier hombre. Jesús tiene un poder especial. Jesús es especial. Jesús es el nombre que está sobre todo nombre, por el cual tú y yo podemos ser salvos. Y yo me imagino que los chavos le dijeron a sus papás: ¿lo seguimos? Con sus miradas, ¿no? Y los papás, digo, esto es lo que me imagino yo, han de haber dicho: o sea, ¿qué tiene? Acaba de hacernos ricos al instante. Seguro, síganlo. Nosotros nos encargamos de los peces, nosotros nos encargamos de las barcas, nosotros nos encargamos del negocio, por favor, síganlo. Además, ellos estaban acostumbrados que el discípulo era por invitación. En otras palabras, Jesús tenía algo especial, tenía un poder especial. Él tenía el poder para sanar a una persona, sacarnos de lo peor, sanarnos. Jesús tiene el poder de a lo mejor lo que tú ya intentaste con doctores y doctores y doctores. Jesús lo puede hacer en un instante y sanarte. Vamos a ponernos de pie. ¿Cómo no seguir a Jesús si solo Él tiene palabras de vida eterna? ¿Cómo no seguir a Jesús si Jesús es el médico por excelencia? ¿Cómo no seguir a Jesús si Él se ha convertido el mejor de nuestros amigos? ¿Cómo no seguir a Jesús si Jesús nos ha dicho que nunca nos dejará ni nos desamparará y que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas? ¿Cómo no seguir a Jesús si Él es el que nos ha perdonado y con su sangre nos ha limpiado de todos nuestros pecados? ¿Cómo no seguir al Maestro que nos ha dado sabiduría e inteligencia espiritual? Queridos hermanos, Jesús nos está pidiendo hoy que tomemos este mensaje y se lo llevemos a alguien más. Jesús quiere convertirte en alguien que no eres, y eso es en pescador de hombres. Hoy le adoramos, le alabamos y lo exaltamos, pero Él quiere que tú y yo seamos pescadores de hombres. México necesita nuestra oración, sí. México necesita buenos gobernantes, sí. México necesita buenas leyes, sí. México necesita ser libre de la corrupción, sí, pero lo que más necesita México es que tú y yo seamos pescadores de hombres con el mensaje de Jesucristo, que salva, que restaura, que perdona, que sana y que nos da vida eterna. No nos desenfoquemos, no perdamos el timón, no perdamos de vista la gran comisión que el Señor un día nos dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio, estas buenas noticias. La época donde el hombre es aceptado por Dios, no por sus méritos, no por sus buenas obras, sino porque yo, Jesús dice, fui a la cruz a morir por ellos. Estamos en esa época. Satanás quiere que nos desenfoquemos y empecemos a hacer otras cosas que Él no nos llamó a hacer. Si tú hoy le estás siguiendo, seguirle a Jesús significa que tú sales a pescar.
Salir a pescar significa que tú le estás siguiendo a Jesús. No te quedes con el mensaje ahí guardado. Yo te animo, sal. Yo he salido a las calles y he estado orando: Señor, permíteme compartirle a alguien el mensaje. Y voy caminando y voy viendo: Señor, ayúdame a abrir mi boca y dar este mensaje a alguien. Señor, dame el valor suficiente para atreverme y dejar que este mensaje que me has dejado en el corazón lo pueda compartir con alguien más. Y yo no digo esto para gloriarme, yo me glorío en el Señor. Pero yo he ayudado a gente a recibir al Señor cientos, no 10, no 5. He ayudado a gente a recibir al Señor en cafeterías, en hospitales, en la calle, en agencias de autos, en la iglesia, en la calle, en el monte, en la ciudad de Nueva York, caminando sobre Broadway, al lado de los teatros más grandes. He estado predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque hay un fuego que consume mi corazón, hay una pasión. Yo no vine a México para sacar al PRI del gobierno, porque no lo puedo hacer. Yo vine a México para decir que Cristo salva, que Cristo vino a sanar a los enfermos, que Cristo vino a perdonar a los pecadores, y del cual decía Pablo: yo me considero el peor de ellos. Yo vine a México para predicar un ministerio de reconciliación, a través del cual el Señor clama a través de mí: reconcíliense con Dios. Yo no vine a otra cosa a este país. Yo vine a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero seguir a Jesús y decirle: Jesús, conviérteme en pescador de hombres. Jesús, no dejes que se apague la llama y la pasión en mi corazón de predicar el evangelio y de seguir viendo a la gente como tú los ves. Hoy vimos a tantos papás clamando por sus hijos. Encuentra un papá y dile: yo voy a ser tu compañero de fe para interceder por esos hijos. Y cuando ellos vengan al Señor, dame el testimonio. Quiero saber cómo el Señor los rescató. Quiero saber cómo el Señor los limpió. Amén. ¿Tenemos algo para cantar? Concéntrate en el Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Así es, Señor. Tú eres el Señor Maravilloso Jesús de nuestras vidas. Milagroso Señor. Aleluya. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Dile: quiero levantar a ti mis manos. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor.